Primera de Corintios capítulo 15. Dice así la palabra del Señor. Versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Leemos, Señor, hasta este versículo y luego, Señor, ampliaremos con los siguientes versos para que tú nos enseñes de nuevo, mi Rey, sobre la resurrección de tu Hijo y las implicaciones directas sobre nuestra vida de resurrección. A veces vivimos muy, Señor, centrados en el aquí y el ahora, en lo que estamos viviendo y lo que estamos padeciendo y disfrutando, y se nos olvida que lo mejor está por venir, y que cuando decimos que lo mejor está por venir, Señor, tú lo sabes, mi Rey, no estamos hablando por un mejor momento solo en este tiempo, solo en esta vida. Estamos hablando por una mejor vida en la eternidad, luego de ser resucitados como nuestro Señor Jesucristo. Es una doctrina, mi Rey, fundamental para nuestro entendimiento y para nuestra vida de fe aquí en la tierra. Ayúdanos a meditarla, a entenderla, creerla y vivirla hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos de los que están aquí estuvieron en las enseñanzas anteriores de la iglesia? Venimos haciendo series de enseñanzas sobre conocer, amar y servir, una serie de cada uno de los aspectos de la misión de la iglesia, y en el aspecto de amar desarrollamos enseñanzas basadas en Efesios 5, de los papeles o los roles del esposo, la esposa, los hijos, los padres, el matrimonio en sí en la familia. Muy prácticas, salidas de la palabra, pero que van mucho a la práctica. Y antes de pasar la serie de enseñanzas de servir, que van a ser muy prácticas también, queremos aterrizar un poquito más en algo doctrinal profundo. La semana pasada hablamos de resurrección de Cristo y la nueva adoración ahora en Cristo. La vida, muerte y resurrección de Cristo generó una nueva forma de adorar al Señor.
El Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo, pero después de la muerte y resurrección de Cristo se le adora de forma diferente, porque Cristo mismo vino, se hizo hombre, Dios en medio de nosotros y habitó para darnos vida y una vida nueva. Todas las cosas viejas pasaron, ahora somos nuevas criaturas, adoramos al Señor en espíritu y en verdad. Desglosamos eso desde Juan, capítulo 2. Hoy vamos a ir a algo más futuro, la resurrección de los muertos. ¿Creen ustedes en la resurrección de los muertos? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Me salto el resto del credo y al final dice: creo en el Espíritu Santo, la Iglesia Universal, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Es un resumen, lo hablábamos en la vigilia, de nuestras convicciones, el credo antiguo. ¿Cree usted que va a resucitar? ¿Cree usted que Cristo resucitó? ¿Cree que más gente resucitará junto con usted? ¿Y cómo cree usted que va a ser el cuerpo que va a tener cuando resucite? ¿Cómo será? Algo de eso nos contesta el Señor a través del apóstol Pablo en su carta. Lo primero que tenemos que entender es que Pablo contestaba a través de sus cartas inquietudes que daban conforme la necesidad de cada iglesia en particular. Cuando usted lee, por ejemplo, la carta a los tesalonicenses, se da cuenta que Pablo habla mucho de la segunda venida de Cristo. Entonces seguramente es porque o le habían preguntado o porque tenían la inquietud y Pablo lo sabía. Cuando usted lee, por ejemplo, Corinto, se da cuenta que había muchas divisiones y dificultades. O le habían contado a Pablo que había divisiones o Pablo se había dado cuenta. Casi todo Corinto lidia con los conflictos de la iglesia de Corinto. Toda la carta a los corintios con las dificultades, desórdenes, idolatrías con ciertos pastores o líderes, incluso con los apóstoles, desórdenes en el culto, no se esperaban para la cena, no tenían una organización cuando ejecutaban los dones en medio del culto público, había falta de amor por el otro o por el hermano. Había hasta inquietudes que le habían manifestado, como en el capítulo 7, que le habían preguntado a Pablo por el matrimonio, porque ahí dice en el capítulo 7, versículo 1: y por lo que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tener mujer. Es su concepto personal, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propio marido y cada uno su propia mujer. Y contesta inquietudes sobre el matrimonio. Seguramente aquí había una inquietud muy grande, de acuerdo al último versículo que leímos, verso 13. Si usted lo mira de nuevo conmigo, verso 12, perdón, dice: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Una iglesia cristiana que no cree que haya resurrección de muertos. ¿Será posible? Sí. Ustedes han leído las cartas a las iglesias en Apocalipsis. Cada una había sido infiltrada, no todas, por lo menos 5, con falsas doctrinas. Y todavía seguían siendo iglesias. ¿Cuál es el problema de las falsas doctrinas? ¿Cuál es el problema de entender mal la palabra de Dios? Que me va a llevar a vivir fuera de la voluntad de Dios. Si yo no entiendo bien la palabra de Dios, voy a ponerles un ejemplo. Mire ahí mismo en el capítulo 15, así predicaba, no sé todavía si lo haga, una secta llamada cristiana, con un versículo de la palabra de Dios. Versículo 30. No, verso 30 no. Versículo... me perdí.
Es un capítulo largo, hermanos, y no lo copié acá aparte. Versículo 29. De otro modo, ¿qué harían o qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Con esta costumbre de los corintios, una secta desarrolló el bautismo por los muertos en nuestra época. ¿Cuántos de los que están aquí se bautizaron por un muerto? ¿No? ¿Esa costumbre de la iglesia de hoy? ¿No es cierto? Está malinterpretando la Biblia. Y al malinterpretar un texto bíblico, entonces nos lleva a cometer errores en la práctica. Y no se imagina cuántos errores hemos cometido nosotros como iglesias cristianas. La resurrección de Cristo debe ser entendida bíblicamente y atesorada para poder vivir como alguien que espera resucitar como Cristo resucitó. Lo primero que enseña el Señor Jesús, Pablo a través de la palabra de Dios es que Cristo resucitó. ¿Cómo sabemos que Cristo resucitó? Versículos 1 al 11. Primero, porque es predicado en el Evangelio. Versos 1 al 4. Os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también vosotros recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Qué consiste el Evangelio, Pablo? Verso 3. Primeramente, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y segundo, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Es una noticia. Hablábamos con mi hermano hace un rato sobre la palabra Evangelio, que significa buena noticia. Y nace de la publicación de un hombre que vino a traer la victoria sobre la guerra. Trajo una buena nueva, una buena noticia. De un hecho histórico. ¿Cuál es el hecho histórico? Cristo se hizo hombre, vivió, murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Es parte fundamental. Predicamos mucho que Cristo murió. ¿Y cuánto predicamos que Cristo resucitó? ¿Cuándo fue la última vez que usted profundizó predicándole a alguien sobre que Cristo resucitó? Esa predicación de la resurrección fue profetizada en el Antiguo Testamento, fue comprobada por testigos oculares y fue predicada por los apóstoles. Primero, profetizada en el Antiguo Testamento. Vaya conmigo al Salmo 16:10. La semana pasada lo vimos, hoy lo vamos a retomar. Salmo 16:10. A estas alturas alguien debe estar pensando, bueno, sí, Cristo resucitó, pero... Y entonces, ya la aplicación práctica viene ahora. Salmo 16:10. Y entonces, bueno lo que viene. Salmo 16:10 dice: me mostrarás la senda de la vida. 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En el capítulo 2 de los Hechos, Pedro citó esto predicando. En el capítulo 13 de los Hechos, Pablo citó esto predicando y diciendo que esto se cumplió cuando Cristo resucitó. Fue profetizado en el Antiguo Testamento, pero también fue comprobado por quienes. De acuerdo a los versículos 5 al 9 de 1 Corintios 15, primero lo vio Cefas. ¿Quién es Cefas? ¿Quién era Cefas, hermanos? Era Cejas, pero le colocaron Cefas. Fue un error de una letra, ¿no? Cefas. ¿Quién sabe quién es Cefas? Pedro. Gracias, hermano, muy amable. Los judíos tenían un nombre para el pueblo judío y otro nombre que tenía para el pueblo griego. Cefas era el nombre para el pueblo judío. Pedro era su nombre griego, Petros. ¿Quién más vio la muerte de Cristo de acuerdo de 1 Corintios 15? Después de Cefas, ¿quiénes lo vieron? Ayúdeme a predicar hoy. ¿Quiénes lo vieron? Nadie, él se escondió, ¿cierto? Que nadie me vea. ¿Quién lo vio? Los 12, ¿no? ¿Quiénes son los 12? ¿Los qué? Los 12 apóstoles o los 12 discípulos, ¿cierto? Algunos dicen que hice cuenta Matías porque haciendo algún estudio, Matías debió de haber estado entre ellos, el que reemplazaron luego en Hechos, el que pusieron luego en Hechos para reemplazar a Judas, al que se ahorcó. Luego, ¿más de cuántas personas lo vieron? ¿Más de cuántas?
500. En el momento en que escribe el apóstol esta carta a los Corintios, ¿estaban algunos vivos o todos ya estaban muertos de los 500? Unos vivos, otros muertos, ¿no? Digo un amigo, unos vivos y otros medio bobos. No, mentiras, unos vivos y otros muertos, ¿cierto? Después, ¿quiénes más lo vieron? ¿Quién es Jacobo? ¿Quién es Santiago? Un apóstol. ¿Cuál apóstol? ¿Si era un apóstol o uno de los 12? Primero Santiago. ¿Quién era Santiago? El hermano del Señor. No tenemos tiempo porque es un capítulo extenso, pero queremos dejar claro que hubo apariciones particulares donde Cristo se confrontó resucitado con ciertos individuos, con Cefas, porque lo negó 3 veces. Y usted puede encontrar en Juan, al final del Evangelio, el encuentro de Cristo especialmente con Cefas, luego de mostrársele para poder restaurarlo particularmente, pero con Santiago, porque Santiago era uno de sus hermanos en la carne, de su familia, que no habían creído en él, y termina siendo un líder de una de las columnas, dice Pablo, o de los principales en medio de los apóstoles, el que escribe la carta de Santiago que está en nuestro Nuevo Testamento. ¿Por qué Santiago? San Jacob, Santiago. El nombre Jacobo es Jacob en hebreo. Santiago. Y luego, ¿quién es más? Antes de Pablo, entre Santiago y Pablo, ¿qué dice el texto? Algunos dicen que esto es ampliando los 12, porque muchas veces en varios textos, sobre todo de hechos narrativos, se les llama apóstoles a los que van con los apóstoles sin que sean apóstoles. Era el equipo apostólico de los que plantaban iglesias, como Bernabé, como Silas, como Timoteo, y se les incluye dentro del término apostólico, que serían misioneros junto con los apóstoles. ¿Y al final a quién? A usted, hermano. A Pablo, sí. Ahí dice Pablo a mí porque es el que está escribiendo. Gracias, hermano. Lo literalizó. A Pablo. Y a Pablo se le aparece, dice la Biblia, como un ¿qué? Como un aborto, un abortivo. ¿Por qué abortivo? Algunos dicen porque fue fuera de lo normal. Lo normal era que primero se les hubiera presentado antes de morir, les hubiera enseñado y luego, después de muerto, se les hubiera aparecido, resucitado. A él no lo reclutó antes de morir, pero también abortivo por el hecho de que es fuera del tiempo normal, como cuando es un parto fuera de término, de 42, 43, 45 semanas. ¿Puede un niño sobrevivir con tanto tiempo? Seguramente nace muerto, como un abortivo se me aparece a mí. Y dice Pablo, a mí que perseguí a la iglesia, a mí que por eso no soy digno de ser apóstol, a mí se me apareció. Dicen algunos que por eso es que Pablo era tan dedicado a la predicación, porque como él no conoció al Jesús antes de morir, sino solo al Jesús resucitado, él no tenía ese problemita que tenemos nosotros a veces cuando somos familiares con alguien que nos está ayudando. Cuando usted ve a alguien en su función natural, usted se le vuelve tan normal que ya no estima lo que Dios le está dando a través de esa persona. ¿Sabe cuál es el problema con el liderazgo cristiano? Y el liderazgo en toda índole. Cuando uno demora mucho tiempo andando y viviendo con la gente, que ya lo conocen a uno. Había un hermano que predicaba de iglesia en iglesia y decía, le dije yo, ¿por qué no se queda en una sola iglesia predicando? Y me dijo, porque se pierde la unción. ¿Cuál unción se pierde, hermano? ¿No será más bien que lo conoce la gente? Porque ya después de 2, 3 meses ya empieza a no darse cuenta quién es la persona. Ya pasa el furor de la novedad, predica distinto, habla distinto, enseña diferente la misma verdad de la palabra de Dios. Ya pasa el auge de la novedad y empezamos a conocer la personalidad. Y aunque Cristo en su personalidad humana no tenía pecados ni defectos, a ellos se le volvió natural porque iban con él atrás de las matas, de las plantas. No iban al baño, pero sí iban atrás de las matas con su palito a cavar y a hacer su letrina. Jesucristo también tenía sed, también tenía hambre, también lloró, también se cansó. Y dicen algunos que tal vez por eso el impacto en Pablo es muy fuerte, porque Pablo no tenía esa predisposición de haber andado con Cristo en su humanidad. Y cuando lo conoció glorioso fue muy fuerte el impacto con él, en el camino a Damasco. Y más impactante aún porque él iba camino a matar, o por lo menos a capturar para que mataran a los que seguían a Cristo.
Y más impactante aún porque cuando se le aparece, de acuerdo a Hechos capítulo 9, le dice: Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Por eso es muy importante que yo tenga una relación con el Cristo resucitado, que entienda y valore quién es Cristo ahora, y no solamente lo que hizo en la cruz, que es fundamental para el perdón de mis pecados, de acuerdo a 1 Corintios, sino también quién es ahora resucitado, para que yo pueda también tener vida nueva ahora y luego a la resurrección de entre los muertos. ¿Me explico por qué profundizamos en eso? Y luego dice que Pablo lo predicó, fue profetizado, fue comprobado por testigos, incluyendo a Pablo, y fue predicado por todos los apóstoles. Y el que más lo predicó, ¿quién fue? De acuerdo a los versículos que leímos, ¿quién fue el que más predicó? ¿Quién? Pablo. Agarró como volador en feria. Se fue directo a predicar. Nos dejó unas cantidades de cartas y cubrió todo el mundo conocido, por lo menos el Asia Menor. Resurrección de Cristo, primero Pablo se siente y habla sobre ello, y luego en el versículo 12 empieza el problema. Bueno, resurrección de entre los muertos. ¿Ustedes dudan que haya resurrección de entre los muertos? Por favor, présteme atención, que esta es la parte central de todo el capítulo. En los versículos 12 al 19 plantea lo siguiente, preste mucha atención. Primero, negar la futura resurrección de entre los muertos es negar que Cristo resucitó. Y negar que Cristo resucitó es tener por vana o por inútil la fe en Cristo. Y tener por vana o por inútil la fe en Cristo es vivir sin esperanza y morir sin esperanza. Lo repito, estoy resumiendo lo que dicen esos versículos. Negar la futura resurrección de entre los muertos es negar que Cristo resucitó. Negar que Cristo resucitó es tener por vana, la fe en Él, o por inútil la fe en Él. Y tener por inútil la fe en Cristo no solamente es que me va a dar la muerte eterna, sino que me va a hacer vivir y morir sin esperanza. Una persona que conozco, que tal vez escuche este audio cuando lo publique, pero que si así lo hace, me alegraría que lo meditara. Leyó un libro en estas semanas y lanzó un reto por internet, por las redes sociales, basado en ese libro, un libro de autoayuda, porque en el libro encontró sobre liderazgo que mucha gente se termina suicidando porque no hay nadie que le diga te quiero, te amo, o que le dé un abrazo. Dice allí. Y el reto del libro es, por si lo ven por ahí en las redes sociales, en el WhatsApp, o tal vez algunos ya lo ha puesto, es un reto más suavecito que el reto que los otros retos de echarse agua helada y todo el asunto. No, este reto suavecito: si me estimas o me quieres, mándame un corazón. Ese fue el reto. Y más de una persona le mandó un corazón. Entonces la persona que hace el reto le contesta: gracias, si lo esperaba. Dice: esperaba de ti eso, porque yo sé que tú me quieres. Y si no lo esperaba, no lo esperaba de ti, pero qué bueno que puedo contar contigo para poder tener una esperanza de vida. Mis amados hermanos, uno no está muerto cuando se muere, sino cuando vive sin esperanza. Ni siquiera está enfermo cuando se le daña su salud, sino cuando vive sin esperanza de ningún tipo y solamente sobrevive o vive por vivir. Si así vivimos, pregunta: ¿para qué vivimos? ¿Ha llegado usted a estar en esa posición? ¿En algún momento ha sentido que solo vive por vivir? Echemos para adelante. ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? Eche para allá, porque todo el mundo va para allá, ¿cierto? Ha llegado un momento en que se ha sentido en que usted dice que vivo y doy vueltas, trabajo, busco, lucho, salto por aquí, salto por allá, hago esto, hago aquello, y hay tanto hacer, ¿como para qué? Y vivir sin esperanza.
La gente que no es cristiana y que no conoce al Señor de la Biblia critica a los cristianos y a los que creemos en el Dios de la Biblia porque dicen, ¿qué va? Ellos no hacen nada en esta vida porque sencillamente están esperando su recompensa después de la muerte y esperan es morirse. Yo les contesto por la palabra de Dios que el cristiano es mucho más fortalecido en esta vida porque su esperanza no solo está en esta tierra, sino que va más allá de esta tierra. Y como mi esperanza es más grande, mi fortaleza emocional es mucho más grande para soportar cualquier adversidad. No es lo mismo que me prometan a mí un sueldo de 1 millón a que me prometan uno de 10 millones por un determinado trabajo. No es lo mismo que me prometan fama y fortuna aquí en la tierra a que me prometan una vida eterna de gozo y de gloria con el Señor Jesucristo por siempre. No es lo mismo. Y si yo conozco a Cristo y entiendo que resucitó y sé quién es Él, mi vida debe tener mucho más sentido ahora que sé que voy a estar en la eternidad con Cristo. Pero si no creo ni que Cristo resucitó, lo creo porque toca, porque así lo dice el credo y lo resume, y porque ahí lo enseña la Biblia. Y además de ello, creo que yo resucitaré porque, bueno, sí, resucitaremos. ¿Sabe algo? Algunas sectas religiosas nos adelantan en eso, porque hacen mucho más énfasis que nosotros en que resucitaremos de lo que nosotros lo hacemos. Vivimos diciendo, vamos para el cielo, vamos para el cielo, vamos para el cielo. Sí, pero ese es el estado intermedio, le llaman en teología. Si morimos acá, pasamos al cielo, en alma, pero luego resucitamos y quedamos viviendo en un nuevo cielo, en una nueva tierra, resucitados. Y otros nos hacen la competencia y tocan las puertas y dicen, ¿sabías tú que resucitaremos de entre los muertos? ¡Ah! No, en la iglesia me hablan del puro cielo, y eso que resucitaré. Sí, ven, te explico. Porque hacemos muy poco énfasis en la iglesia sobre esto. Y yo creo que por eso muchos de los hermanos viven deprimidos, porque no entienden cuál es su vida futura, ni la valoran, o no la valoramos. Pero si Cristo resucitó, de hecho Cristo resucitó, y esto se consumará al final de los tiempos. Permítame ir al versículo 20 en este momento. Vaya conmigo, por favor. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por qué hombre entró la muerte? Por Adán. ¿Por qué hombre la resurrección de los muertos? Por Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Primero resucitó Cristo y ascendió. Luego los que son de Cristo, ¿cuándo? Pero pastor, ahí está el problema, es hasta cuando Cristo venga, y si no viene, y si se demora, entonces es muy tarde. ¿Será que sí? En su venida. Versículo 24. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, Cristo lo entregue, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él, Cristo, reine. Aquí está diciendo Pablo que Cristo ya está reinando. Eso es una discusión escatológica cuando hablemos de la interpretación de Apocalipsis, pero dice es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo, el último de todos que será destruido, es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a todas las cosas, o sea, a Él mismo. Pero luego que todas las cosas creadas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, o sea, al Padre, para que Dios sea todo en todos. Aquí hay un orden clarísimo, aquí hay un orden muy claro. ¿Por qué hasta su venida? Porque hay un proceso. ¿Y por qué Él respeta el orden? Padre, Hijo y Espíritu Santo son el mismo Dios, un solo Dios, en tres personas distintas. Cada uno es Dios igualmente, pero cada uno se somete al otro voluntariamente en un orden. Y ahí a nosotros no nos gusta el orden. Hagan fila y se cuelan o nos colamos. Estoy haciendo fila para un banco y dicen, pastor, ya que está, venga usted que es el pastor de la iglesia, métase aquí. Dijo un hermano alguna vez, usted que es el pastor tiene que dar más ejemplo, no se meta ahí, quédese allá, sea ordenado.
una sinvergüenza. Cristo vendrá y vendrá con la recompensa para nosotros, pero en orden, porque Él tiene que tener un proceso en la humanidad al final del cual todo le será sujeto. Todo le será sujeto. Al final de los tiempos. Si Cristo no resucitó y si los cristianos no resucitaran y si no existiera la resurrección entre los muertos, ¿por qué los corintios, como leímos del versículo 29 hace un rato, entonces tenían la costumbre de bautizarse por los muertos? Le dice Pablo. Pablo no está autorizando que se bauticen por los muertos. ¿Qué pasaba? Hermanos, tengamos en cuenta, nosotros somos o estamos 2000 años después de Cristo. Ellos estaban ya teniendo la segunda generación después de la venida de Cristo. Ya había gente que se estaba muriendo que conoció a Cristo. Y ellos estaban esperando que Cristo viniera, resucitado, y lo resucitara. Se empezaron a morir y dijeron, bueno, pero este se murió y había creído, pero no se alcanzó a bautizar. No, yo doy fe que él sí creyó. Bueno, bauticémoslo usted en representación de él. Eso no lo está autorizando Pablo, simplemente lo está utilizando como un recurso para apelar a las costumbres de ellos, para decirle, ¿cómo así? Si ustedes hacen eso, ¿cómo creen que no hay resurrección? Si ustedes lo bautizan es porque creen que así él va a resucitar luego con Cristo. Pablo no está diciendo, hagamos la resurrección, el bautismo por aquellos que se murieron sin bautizarse, para que luego resuciten. No, Pablo está diciéndole a los corintios puntualmente, esa costumbre de ustedes quiere decir que sí creen que algún día vamos a resucitar. De acuerdo a Juan capítulo 5, Cristo habla de dos tipos de resurrecciones. Unos resucitarán para vida eterna y otros... ¿De cuál cree que está hablando aquí el apóstol Pablo? ¿De la de vida eterna o de la de condenación eterna? Vida eterna, muy bien mi hermano, capilas. ¿Están de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Seguro? ¿Los demás consienten lo que dice el hermano? Sí, es correcto, claro que sí. Aquí se enfoca solo en la resurrección de los creyentes, no en la resurrección de los inconversos. Y si no resucitaran, entonces ¿por qué los apóstoles se sacrificaron tanto por Cristo? Versículo 30. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Sí, como hombre batallé en Éfeso contra fieras. ¿Qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Cómo es que dice el fallecido filósofo, cantante y gran pensador colombiano Diomedes Díaz? O como decía, pues, ¿sí? Que la plata hay que gastarla, porque si no el diablo viene y se la lleva, algo así era que decía. Porque si no después no puede disfrutar de la vida eterna, entonces hay que disfrutar a mujeres y trago. ¿Usted ha escuchado esas canciones, cierto? No es tan ilógico. Si yo no creo que hay resurrección de entre los muertos y que hay algo más después de ahora, aprovechemos la vida. No. Coma, beba Genoveva, chupe Guadalupe. Hágale fuerte porque ya mañana nos vamos a morir. Usted no sabe cuándo se muere. Disfrute su vida a tope, dese gustos, mejor dicho, desenfrénese, y si se muere en eso, buenísimo, porque gastó su vida al 100%. Eso es lo que dicen en el mundo, no son lo que dicen las filosofías y las enseñanzas del mundo positivistas para sacarle a usted el desánimo. Ojo, porque usted vive sin esperanza y la gente le dice, ¿por qué está así desesperanzado? El mundo le dice, ¿por qué está tan desanimado y abatido? No, dese gusto, disfrute, goce. Vaya y haga todo lo que usted quiera hacer, dese el desenfreno absoluto para que disfrute y verá que se va a sentir mejor. ¿Por qué vivir ahí tan reprimido? Ay, ahorrando la plata, ¿para qué? ¿Para qué ahí vivir administrando bien las cosas? ¿Para qué? ¿Para qué contenerse teniendo una mujer si puede tener 10? ¿Para qué contenerse comiendo poquitos y puede desbordarse comiendo todo lo que quiera? ¿Para qué?
Para eso no es el cuerpo, para que le dé gozo. Les estoy citando como habla el mundo, para que usted piense si eso no lo ha escuchado de una u otra forma por el mundo. Y lógicamente lo escucha a través de filósofos modernos, pensadores y motivadores actuales, ¿cierto? Le llega a través de YouTube, de Facebook, de WhatsApp, los mensajes bien bonitos. Quiérete. Ayer leí un mensaje bien bonito. La fidelidad es tan importante hasta para uno mismo, porque como uno no es fiel con uno mismo, por eso es que a veces se defrauda. Uy, Dios mío, somos tan egocéntricos que ya no hay que serle fiel a otro, sino hay que serse fiel a sí mismo. Ustedes saben que lo que dice la Biblia es todo lo contrario, que las generaciones postreras serán amadores de sí mismos. Y eso está desbordado, o sea, quiérete, date besos, porte enfrente. Dice, qué lindo soy, qué bueno soy, voy a ser el mejor. Yo no estoy diciendo que vayamos al extremo de sentirnos pesimistas y tratarnos como cucaracha en baile de gallinas, pero tampoco se trata de elevarnos la autoestima a fuerza de disfrutar solo esta tierra. Lo que está aquí diciendo el apóstol Pablo, y es muy importante, es que si Cristo no resucitó, pregunta lógica, ¿por qué los discípulos se dejaron perseguir hasta que los mataran, excepto Juan? ¿Sabía usted que esa es una demostración histórica de la resurrección de Cristo? Yo puedo vivir por una mentira, pero no me voy a dejar matar por una mentira. Yo sostengo una mentira hasta que me digan, si sigue diciendo mentira, lo vamos a matar. ¿Qué? Espere. No, tampoco lleguemos a esos extremos. Espere. Tal vez me entendió mal. Yo no quise decir realmente eso. Y ellos podrían haber dicho, tal vez nos entendieron mal. No, es que Cristo resucitó y es el Salvador del mundo. No. Ya que nos van a quitar la vida, esperen. No, ellos dijeron, mire, Hechos capítulo 7, como Esteban. Ellos dijeron, al contrario, Cristo resucitó, y Esteban dijo que lo pudo ver, está sentado a la diestra del Padre. Y dijo más bien, perdónales este pecado, Señor. O sea, denle, ¿quién empieza? Háganle, a ver, tiren piedra. Tiren para acá. Cuando un cristiano no puede dar la vida por su Señor y Salvador Jesucristo, es porque tal vez no ha profundizado en que Él resucitó y que lo va a resucitar a Él junto con Cristo, junto con Él. Si no podemos, ¿qué pasaría si en este momento entrara alguien acá? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasaría si nos pasara lo que pasó en... ¿Dónde fue lo de las iglesias? En Sri Lanka, si no estoy mal. ¿Qué pasaría? De hecho, un líder, creo que un maestro, daba testimonio que le enseñaba a los niños en ese momento, le decían, ustedes están dispuestos a dar su vida por Cristo, a los niños de la escuela dominical. Qué diferente las clases de escuela dominical a este lado del mundo, ¿no? A ver, salta conmigo, grita, estoy con Cristo, tita. Allá le estaba diciendo, ustedes estarían dispuestos a dar su vida por Cristo, y al momento viene la bomba y buena cantidad de esos niños mueren. ¿Realmente estamos dispuestos a dar la vida por el Señor? Ellos la dieron porque Cristo resucitó. Si no resucitamos, ¿por qué ellos dieron la vida? Si Cristo no resucitó, ¿por qué ellos dieron la vida? Entonces sí resucitó. Y si sí resucitó, ¿por qué no la pasamos deprimidos y hablando lo que no tenemos que hablar? Versículos 33 y 34. No erréis las malas... Uy, este versículo hay que marcarlo y ponerlo en la entrada de la casa. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aquí está hablando de conversaciones alrededor de dudar de que hubiera resurrección de muertos, porque se estaba muriendo la gente y Cristo no venía a resucitarlos. Pero esto tiene que ver con todo. De pronto el marido trata mal a la señora, siendo creyente, y llega una muchacha de afuera de la calle y habla con ella, le pregunta cómo está porque la ve deprimida. Dice, no, me trató mal mi esposo, y eso que es cristiano. Y entonces ella empieza a decirle, a mí me pasaba lo mismo, es que los hombres son así, y empieza a conversar con ella, y se da una mala conversación en torno a un concepto que no es el bíblico, y la costumbre de ella en cuanto a su relación de pareja cambia y no es lo que la Biblia enseña.
Así póngale en todo. ¿Qué hablamos? ¿Qué escuchamos? Consejo, dijo alguna vez un ministro, dígale al que le trae malas enseñanzas que no son bíblicas, dígale: yo no soy basurero, ni mis oídos potes de basura. Por favor, no me siga enseñando eso. O haga lo que dice el proverbio: el ceño fruncido aleja la lengua detractora. Ponga cara de bravo, que usted y yo sabemos ponerla. ¿O seré yo solo? ¿Sí sabe poner cara de bravo? ¿Cómo es la cara de bravo? Frunce el ceño. Ay, sí, usted que es cristiano no se le puede hablar de estas cosas. Sí, yo sé. Evítese dificultades, porque ellos, por estar conversando y hablando lo que no debían, pervertieron sus buenas costumbres y terminaron no viviendo como cristianos verdaderos. Versículo 34: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Dice Pablo: si esa doctrina se está levantando en medio de la iglesia, es porque hay gente que no es cristiana en medio de la iglesia, así se llame cristiano. Y si la está dispersando, no solamente la está creyendo para dudar, sino que la está promoviendo, es como un falso hermano que viene a ser falso maestro, falso profeta en medio de la iglesia, y no es creyente sino un divisor o hereje. Y si así está pasando, ¿ustedes qué hacen prestándole oídos? Es tan delicado esto que en la carta de Judas dice que no le prestemos, que no le digamos ni siquiera bienvenidos. Si es la de Judas o la de Juan, la de Judas, ¿no? Bienvenidos a los que vienen a predicarnos un evangelio diferente. No hay que ser groseros, sino sencillamente no permitamos que se nos enseñe lo incorrecto. Hoy estamos enseñando esto, pero les aseguro, como que Dios es Dios y que el Señor existe, que algún día, no sé si en estos días, alguien le va a tocar el tema. Venga, fulanito, usted que es cristiano, ¿eso de la resurrección? ¿Sí será cierto o no será cierto? ¿Y qué? A ver, y usted se muere y si lo creman, póngale la lógica. ¿Qué cuerpo le van a resucitar? A ver, son puras cenizas. Y si lo tiran al mar, peor todavía. Póngale lógica, póngale lógica. Y usted va a decir: ay, el pastor sí predicó esto, ¿cómo era la cosa? Primera de Corintios 15, por lo menos acuérdese y léalo. Porque la respuesta es a la siguiente pregunta, el bloque final. El primero, el bloque sobre la resurrección de Cristo. El segundo, el bloque sobre la resurrección de los cristianos. Y el tercero, el cuerpo de los resucitados en Cristo. Mira el versículo 35 conmigo. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? Écheme ese trompo en la uña. ¿Con qué cuerpo vendrán? A ver. Y otros se ponen más quisquillosos. Ay, sí, bueno, uno murió, no lo cremaron, pero yo morí de 150 años, duré mucho. ¿Con qué cuerpo voy a resucitar? ¿Con el de 120, el de 130, el de 100, el de 90, 80, 70, 60, 40, 50, 30 o 10? ¿Cómo voy a resucitar? ¿Cuando estaba gordo o cuando estaba flaco? ¿Antes de que me hiciera una operación o después de que me la hice para acomodarme ciertas cositas físicas? Esos son los argumentos que son muy superficiales, pero que vienen del mundo y que lamentablemente nosotros les damos cabida en la iglesia cristiana, porque estas preguntas me las han hecho a mí y seguramente a muchos líderes cristianos, muchos creyentes verdaderos. ¿Y cómo seré yo? Será que, miren, tarea para la casa, y se las tomo la siguiente semana: leer todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los capítulos finales, sobre cómo era Cristo resucitado. Hay cositas. Cristo con su cuerpo resucitado, que tendremos un cuerpo como el de Él, ¿comió o no comió? Tarea. ¿Y qué comió? Los que han leído. ¿Qué? Pescado, hermano, rico, ¿no? Pescado del mar de Galilea. Cristo con cuerpo resucitado. Uno dirá: bueno, sí. ¿Lo podían tocar o no lo podían tocar? Bueno, pero ahí está la otra. Pero ¿y cómo? Entonces, ¿no se dieron cuenta algunos que era Él en un momento determinado, pero después sí se dieron cuenta y hasta lo tocaron? ¿Cómo, si tenía un cuerpo y era palpable, entró donde los discípulos en el aposento alto sin tocar la puerta? Cuando se dieron cuenta, Él estaba ahí. Peor aún, ¿cómo, si no tiene alas, salió elevado al cielo en su ascensión? Si Él no tiene alas como un pájaro,
para volar al Padre. ¿Se dan cuenta de la mezcla que hay en el buen sentido? Ojo, la palabra mezcla no es la correcta. ¿Se dan cuenta de la unión tal vez de ciertas características que tenemos ahora y las que tendremos después, las que vamos a tener cuando seamos cuerpos resucitados? John Piper, si no lo recuerdo mal, dijo: si ahora usted puede, para la gloria de Dios, comer y beber, la Biblia dice, sea que comáis o bebáis, hacedlo para la gloria de Dios. Y usted puede a veces disfrutar algo y decir: gracias, Señor, que todavía es tentado por el pecado, que todavía su cuerpo es corrompible, que todavía usted puede hacer incluso idolatría de eso que está comiendo y ponerle al Señor un ídolo con aquello que Él le está dando al lado del Señor. Si es tentado todavía y todavía puede disfrutar de ello, imagínese cuando usted no tenga posibilidades de pecar. ¿Qué tal será la experiencia solo comiendo? Si ahorita me gusta el jugo de banana, entonces yo no sé qué tanto lo disfrutaré. No podemos describir qué tanto será la experiencia. Nuestro cuerpo será al contrario del cuerpo de los que van a la condenación eterna. El de ellos penoso y el de nosotros glorioso. El de ellos capacitado para sufrir eternamente el juicio de Dios por sus pecados y padecerlo como se padece ahora, apenas limitadamente la consecuencia del pecado, y nosotros un cuerpo glorioso, que no es igual que el de antes. Mira el versículo siguiente conmigo, 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Es distinto el cuerpo. Ahora, ¿qué parábola pone? Pone 3 parábolas. La primera, 4. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Lo primero es el ejemplo, y este es el mejor, de la resurrección, del grano que cae a la tierra y luego cuando sale no brota un grano grandote, brotas una planta. Es distinto, pero es el mismo grano que usted tiró, ahora diferente. Ahora tenemos un cuerpo, luego será distinto nuestro cuerpo, pero ya no en detalles que nosotros queremos tener en nuestra mente sencillamente quisquillosa con las pequeñas cosas, sino en esencia. ¿En qué seremos distintos? Ya lo vamos a ver. El ejemplo que él pone primero es la semilla que cae y luego una planta que es distinta a la semilla. Los cuerpos terrenales y los cuerpos celestiales, que aquí se cree que está hablando, tal vez, dicen algunos, para ver el contexto directo, entre la diferencia entre los ángeles y los seres que viven en la tierra o los terrícolas. La diferencia entre el cuerpo de un ser humano, de una bestia del campo o de un animal terrestre, de un ave y de un pez. Peces con escamas, aves con plumas, animales con colmillos y sistema diferente, y nosotros bípedos o andando sobre 2 pies y con diferente forma de ser. Hay diferencias en nuestros cuerpos. Diferencias entre el sol y la luna. Dice, así como hay diferentes cuerpos ahora, van a ser diferentes nuestros cuerpos de lo que son ahora. Pon ejemplos, Pablo, hasta el versículo 41, los puede leer usted en su casa. Pero el versículo 42 dice algo muy importante. Así también es la resurrección de los muertos. Y vuelve a la semilla y a la planta. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Entonces la gente dice amén a eso, sobre todo los que les gusta la política. No habrán corruptos. No, esto no está hablando solamente del corrupto político, ¿no? Acabaremos con la corrupción. Esto no es partido político. Aquí está hablando de la corrupción del pecado en nuestras vidas. Aunque también disfrutaremos de hombres que lideren sin corrupción en sus corazones. Qué bendición, ¿no? ¿Qué dicen nuestros hermanos de Venezuela? ¿Ah? Que los que nos gobiernen no tengan un corazón corrompido. Qué bendición será cuando Cristo regrese, ¿no? Dice, versículo 42, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal. Es muy importante las comas para los hermanos, para hacer una pequeña broma para que lo entiendan. Si la coma estuviera después de cuerpo sería un insulto. Se siembra cuerpo, animal. No, dice se siembra cuerpo, animal, ¿cierto? Para que aprendamos a leer con las comas bien puestas. Se siembra cuerpo, animal. Resucitará cuerpo espiritual.
Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. O sea, el primero fue Adán, el segundo Adán es Cristo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. 47. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Sencillo, resumiendo, tendremos un cuerpo diferente, tendremos un cuerpo incorruptible, glorioso, poderoso y espiritual. Tendremos un cuerpo celestial, no animal, terrenal, natural o físico. Algunas versiones lo ponen natural, físico. La palabra terrenal, que se traduce, es de esta esfera. La respuesta es sencilla, porque el segundo Adán, que es Cristo, vino del cielo, no salió de la tierra como Adán, que fue creado del polvo. Entonces no tiene la debilidad humana, ni siquiera todavía contando el pecado, solo la debilidad humana, sino que viene del mismo trono de los cielos y se hizo hombre en el vientre de una mujer virgen. Por eso es tan importante la doctrina de la encarnación virginal. ¿Me explico? Y ahora seremos como Él. Él es celestial, Él no es terrenal. Él es espíritu vivificante, Adán fue alma viviente. La palabra alma tiene un gran conflicto. Sencillamente, Adán fue un ser vivo, como los demás seres vivos, incluso como los mismos animales, aunque diferente, en que era imagen de Dios. Pero ahora en Cristo, Cristo es espíritu vivificante. Él, como viene del cielo, nos da cuerpos celestiales. Adán, por ser descendientes de Él y salir de la tierra, nos da cuerpos terrenales, o de Él heredamos cuerpos terrenales. En sencillas palabras, seremos incorruptibles e inmortales. Highlander. ¿Quién se veía la serie? Hay muchas series hoy en día de inmortales, ¿cierto? Que solo mueren cortándole la cabeza para que se acabe y no viva 200, 300, 500, 700, 800 o 1000 años. Mira, hermano, alguien lo dijo alguna vez y lo quiero recordar ahora porque no quiero que se me escape. Es misericordia del Señor que no vivamos tanto tiempo como vivió Matusalén. ¿Cuántos años vivió Matusalén? Gracias, hermana, muy bien, 969. Bríndela ahí, doctor. Felicítela a su esposa, 969. Muy bien. ¿Usted sabe lo que es vivir 969 años en un cuerpo corruptible? Claro. Y ustedes se dan cuenta por qué fue descendiendo cada vez más la vida en la tierra. Porque al principio había menos consecuencias por el pecado, pero a la medida que avanzan las generaciones hay más consecuencia y más corrupción, y se hace la vida más insoportable aquí en la tierra. Y el que Dios nos corte acá y no nos deje vivir eternamente en estos cuerpos que no son incorruptibles, sino que son corruptibles, que no son inmortales, lo que está haciendo el Señor es siendo misericordioso con nosotros, para que luego nos dé un cuerpo glorioso, para poder disfrutar eternamente de su presencia. Así que deje de tenerle miedo a la muerte. Pero tampoco se le vaya a botar un carro, por favor, cuando salga. Si vive con esperanza, no se suicida, recuerde lo que dijimos al principio. Pero como su esperanza está en Cristo, tampoco le tiene miedo a la muerte. Porque Cristo la venció. Y debemos leerlo para entenderlo. Versículo 51, de aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, aunque algunos, como dijo un pastor, duermen durante el culto. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Las trompetas eran muy importantes para ellos porque eran anuncio de un evento de Dios. Porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán, serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, en Tesalonicenses dice, los que quedemos, aquí no lo dice, seremos transformados, hay que aclararlo. Ya Pablo no quedó para ese evento. Seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, ¿cómo ratifica el concepto? Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria, lo que al principio del capítulo dijo que es el último enemigo que vencerá al Señor, la muerte.
Ahí entonces ya fue la muerte sorbida en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y está citando el Antiguo Testamento. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y esto me encanta leerlo en los cementerios cuando estamos en un sepelio. Es mi texto, uno de mis textos favoritos para los entierros. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Lo que explicaba hace un rato. El problema de morirse es morir en pecado e ir a condenación eterna. Y el problema del pecado es que soy pecador porque hay una ley que ha establecido el Señor que yo estoy violando. Y el tormento o el aguijón o la tortura de morirme es haberme muerto frente a un juez que me ha de juzgar para darme un destino eterno. Y si usted le tiene todavía miedo a la muerte, dijo alguien, yo no le tengo miedo a la muerte, sino al proceso. Mientras me estoy muriendo. Pero si usted le tiene miedo a la muerte todavía, un miedo pavoroso, y no desea estar con Cristo por la eternidad, como dijo Pablo, estar ausente del cuerpo es estar presente en Cristo. Morir es ir a la presencia del Señor. Es tal vez porque usted todavía no ha entendido que Cristo pagó por su pecado. Y ahí está el evangelio que predicamos. Creyente, Cristo pagó por tu infracción de la ley. Dice el verso 57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria de Cristo no solamente fue que resucitó. Para algunos la victoria de Cristo es resucitó. Es que, hermanos, si solamente hubiera sido que resucitó, Él no se le hubiera presentado a sus discípulos, Él se le hubiera presentado a Pilatos, porque así algunos ven el concepto de la victoria de Cristo. A Herodes, se le hubiera presentado al sumo sacerdote, le hubiera dicho, me mataron y aquí estoy, miren, todo lo que hicieron, ¿ve? Los vencí. No, porque la victoria que Él estaba fraguando y que de hecho consiguió es contra el pecado, la muerte y la condenación eterna, poniéndose en el lugar de nosotros delante de Dios, para que ahora nosotros seamos más que vencedores, como dice Romanos 8, por medio de aquel que nos ama. Pero no solamente la victoria para un momento, porque algunos dicen, Cristo es victorioso, su pueblo es victorioso, aleluya, ¿cómo está? Bendecido, prosperado y en victoria, dicen algunos hermanos. Ay, pero no tengo ganas de vivir. ¿Cuál victoria, hermano? Y otros dicen, pero victoria no solamente para que tenga un mejor ánimo y mejor forma de resolver las cosas aquí, sino victoria completa, para que al final de su vida tenga recompensa. Porque si tenemos pequeñas victorias en esta vida, frente a las dificultades y no la victoria eterna de la resurrección en Cristo, somos los más miserables, porque todo el cielo que tuvimos fue esta tierra. Y no tendremos la herencia eterna con el Señor, resucitados. Conclusión en el versículo 58, así que, esta es la aplicación. La predicación está muy bien armada por Pablo, 3 puntos, una aplicación final. Así que, hermanos míos, amados, primero, estad firmes y constantes. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, pues Jesús nos ve. ¿Qué sigue? Ese himno muy bonito, ¿no? Siempre al frente va, firme hacia adelante. La palabra firme significa tremendo, sentado como cuando se sienta en el trono el rey. Ahí, nadie lo mueve. Constante significa inamovible en el original griego, que nadie lo mueve. Esto habla de mi convicción interna, de mi doctrina, de mis convicciones y mis creencias. Creo que Cristo resucitó, creo que yo resucitaré, creo que me dará un cuerpo nuevo. Firmes y constantes. Firmes y constantes. Pero después dice, creciendo en la obra del Señor, progresando, creciendo, trabajando, moviéndose. Dios me va a dar vida eterna. Me quedo aquí sentado y espero. No, me levanto y trabajo para extender el reino de aquel que me dio vida eterna. Parece contradictorio, es una paradoja, una aparente contradicción, pero los creyentes son los más seguros y firmes y al mismo tiempo los más activos y crecientes.
porque esa firmeza no los anquilosa, sino que los mueve a trabajar por el reino de su Señor. Creciendo en el Señor quiere decir en testimonio, en vida, en frutos, en dones, en ejercicio de los dones y en evangelización de los demás. Creciendo en el Señor. Crezca en el Señor. ¿Usted cree que Cristo le dará un cuerpo nuevo, una vida nueva? Que todo lo que está sufriendo aquí no es en vano y que va a tener una recompensa. Predique entonces del Señor Jesucristo. Y al final, sabiendo que nuestro trabajo o vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso habla de esperanza, sabiendo esperar. Sabiendo esperar. Hermanos, nosotros tendemos a defraudar mucho a la gente. Espéreme que yo llego. Ya voy llegando. En 5 minutos. Ya le caigo. Como dijo un motivador, empiezan a mirar, va a caer. Y nos esperan y no llegamos a veces. Defraudamos. Esta esperanza es gloriosa. Dice en otro texto de Pablo, y no avergüenza, porque Cristo volverá. Y podemos esperar que todo lo que padecimos en esta tierra tenga su recompensa en los cielos, pero sobre todo en la resurrección de entre los muertos. Recuerden, si no ha venido Cristo, morimos, nuestro cuerpo va a la tierra, nuestra alma al cielo, esperamos a ser resucitados y luego levantado nuestro cuerpo junto con nuestra alma. No importa que esté granitos de arena, que esté molido en el fondo del mar. Si el Señor hizo con un puñado de tierra a un tipo que se llamó Adán, no se preocupe, puede hacer uno más empático y más poderoso con cuerpo glorioso de nuestras cenizas. Pero si Cristo viene ahora, no nos vamos a ir así como estamos, nos va a transformar, porque como estamos somos falibles, débiles y todavía corrompibles o corruptibles. Y si así es, viva con esperanza, que se le note la alegría de que va para el cielo. Lo he dicho muchas veces, el viajero se conoce por la maleta. Casi siempre los que van viajando, hay un amigo, José Antonio, el primer día que lo distinguí, lo recogí en el terminal, venía de Venezuela, y él no ponía foto en el WhatsApp. Yo le dije, no me haga trampa, ponga una foto en el perfil, porque yo pongo la mía para que usted me vea cuando yo lo recoja, y usted no pone la suya. Y cuando llega yo miré a todos lados, y como él sí sabía quién era yo, se vino directo a mí. A sorpresa la mía cuando venía con una camiseta de la Selección Colombia. Venezolano de Guanare. Y yo, ¿usted de dónde es? ¿Colombiano o venezolano? No, venezolano de pura cepa. ¿Y por qué viene con una camisa de la Selección Colombia? No, es que por acá como yo ando, me muevo mejor con... Muestra en dónde está o para dónde va. La maleta del cristiano, si realmente va a vivir eternamente con un cuerpo glorioso, tiene que ser esperanza, un estado de ánimo tranquilo y lleno de paz, lleno de gozo, porque su Señor ya le aseguró la recompensa, aún en la más difícil circunstancia en esta tierra. No le impide crecer en el Señor, no le impide ayudar a los demás, no se vuelve víctima de las circunstancias, no se victimiza y dice, ay, yo sí sufro. No, dice, esto que sufro no es nada como lo que sufrió mi Señor para darme un cuerpo nuevo cuando resucite junto con Él. No es nada porque murió y resucitó por mí. Lo voy a pasar con gozo, con alegría, y si es necesario morir en esta vida por causa de Cristo, lo haré. Y todo lo que haga lo haré con excelencia para la gloria de Dios, porque mi Señor vivió, murió y resucitó por mí. Que se nos note la esperanza. Que caminemos, como dijo algún predicador, como caminan los que traen el Evangelio, las buenas nuevas de victoria. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, ¿cierto? ¿Qué tal que yo llegue de la batalla que está librando esta iglesia en otro lugar y llegue yo acá a decirles cómo serían mis pies así? ¿Qué piensa que qué noticias traigo? Arrastrando los pies. Llegue y le diga, ganamos. ¿Tiene coherencia? Perdónenme la infantilidad en esta ocasión. Yo hablaba con el hermano hace un momento sobre eso. Pero los pies del que trae la buena nueva son hermosos, porque yo recuerdo cuando estaba pequeñito que cuando corría alegre no corría igual, ¿cierto?
¿Cuántos de los que están aquí fueron niños? ¿Ninguno? Porque lo que voy a hacer espero que no sea solamente yo. Y vengo corriendo todo contento, porque traigo una buena noticia y daba brinquitos de alegría, ¿cierto? No es lo mismo los pies de los que anuncian una victoria, no es el mismo caminar, no es la misma forma de ver las cosas, no es el mismo semblante, no es la misma forma de afrontar las dificultades, las afronta con alegría, porque su Señor venció por él. Amén. ¿Qué tiene esta semana por delante? Dios y usted lo sabe, más Dios que usted, pero puede hacerlo con alegría. Cristo venció. Viva con esperanza, no viva por vivir. Póngase sobre sus pies, por favor, y vamos a orar. Gracias, Señor, por tu victoria. Sorbida es la muerte en victoria al final. No tenemos que temer el aguijón de la muerte, que es el pecado, porque cuando muramos, Señor, habiendo confiado en Cristo, recibiremos aquellas preciosas palabras: ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y luego seremos resucitados y seremos como Cristo lo es en su cuerpo glorioso. Y si vienes, Jesús, si vienes, Señor, yo no me quiero enredar, y espero que mis hermanos de la iglesia y mis demás hermanos creyentes tampoco nos enredemos con las posturas escatológicas, que si vienes antes o después de este o aquel evento, simplemente cuando tú vengas, Señor, mi alegría es que me transformarás. Si estoy vivo, no sé cómo será eso, cambiarás mi vida como cambia el grano y se convierte en planta. Mi cuerpo dejará de ser corruptible, débil, deshonroso, para ser incorruptible, poderoso y totalmente glorioso, como el tuyo, Señor. Podré disfrutarte como no pude disfrutarte acá a causa de mis debilidades, mis tentaciones y mis conflictos. Podré estar contigo, servirte plenamente. Podré trabajar y disfrutar mi trabajo. Podré andar y disfrutar mi andar. Podré relacionarme con los demás y disfrutarlos plenamente, porque estaré capacitado para vivir para tu gloria en toda área de mi vida. ¿Cuánto han sido ese momento, Señor? Tú lo sabes. Tú sabes, oh Santo Señor, que el verdadero creyente como Pablo no dice: no, yo no quiero partir, no, yo sí quiero ir con mi Señor, o que Él venga por mí. Estoy acá es porque quiero extender su reino y que muchos lleguen a Él. Por eso estoy aquí. Porque a través de mi trabajo, mi familia, mi lugar en la sociedad, mi función en una iglesia, mi función en una casa, en un sitio, en una comunidad, yo reflejo a Cristo y lo predico a Él. Pero si no, quiero estar ya contigo, Señor. Tenemos esperanza, podemos vivir felices, puedo vivir con alegría, aún en medio de la desilusión que trae el mundo y el pecado del mundo y mi propio corazón. Gracias, Señor, te doy. Que tu pueblo esta semana viva con ilusión, con esperanza, con alegría, con gozo, firmes y constantes doctrinalmente, creciendo en el Señor activamente en todas las áreas de su vida, sirviendo al Señor en todo lo que puedan hacer, para la gloria de Él y para predicarlo y darlo a conocer, y esperando que tú vengas por nosotros, Señor, creyendo que tú nos recompensarás con tu venida. Te damos gracias y te pedimos así sea en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén.